Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal. De nuevo con vosotros en otro vídeo de noticias, vídeo de vídeos, perdón por la redundancia, vídeo de mercado, en fin, vídeo de todo un poco. Perdonadme la intro, pero estaba inspirado. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que esto puede terminar pues prácticamente no con la destrucción del mundo, pero sí con la destrucción de los nervios de cualquier persona que esté escuchando el mercado, porque se está poniendo insoportable. Pero ya sin más dilación empezamos con el vídeo y empezamos con las palabras mágicas. Vídeo, dentro. Volveré. Bueno, os veo muy preocupados, no a vosotros, que no tenéis motivo para estarlo, sino, por decirlo de algún modo, a mis amigos de la bancada madridista a propósito de si van a poder pagar. Lo van a poder pagar. Se hará lo que se tenga que hacer. Intervendrá el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Educación, Moncloa, intervendrán los cascos azules de la ONU, intervendrá la Unión Europea, lo que sea menester para que estos señores hagan lo que les dé la gana. De forma que si el miedo es la ruina hipotética del Barça, el Barça no se va a arruinar, porque el Barça es más que un club, pertenece a la humanidad, y si lo tenemos que costear entre todos, pues a pagar lo que hagan estos señores y lo que quieran hacer estos señores, de forma que no hay ningún riesgo, no hay ningún riesgo. Y otra cosa más, Josep, mira, el único que le ha defendido ha sido Freisa, el único que le ha defendido. ¿Cómo se despegan ya de Messi, Y pero con Cataluña también. No, con Costa Rica. que ya veremos. Nos ven un montón de ticos que nos ven, ¿eh? Sí. Ya veremos si Costa Keylor Rica, no vuelve a España. para mí, el país más bonito. Pura vida. Pura vida. ¿Sí? Pura vida. Para mí, yo viajar a Costa Rica para mí es el más bonito. Ya veremos si Keylor. Pero tampoco he hecho tantos, ¿eh? Ya veremos si Keylor no vuelve a España a jugar. Ya veremos. ¿Vuelve Keylor? Puede ser. Bien. A un recién ascendido. Que. Bueno, es que solo hay uno. Solo hay uno. Ya ha venido José. Puede ser la primera, segunda. Solo puedes ir a mejor, José. Y aparte. Siendo este el objetivo, lo que destacan los agentes es que evidentemente, o lo que tratan de aconsejarle, si tú vas al Barça, como a cualquier de los mejores equipos del mundo, tienes 10 años de portería en el Barça y 10 años de portería en la selección española seguro. Ahora, hay un factor emocional evidente, Ricardo, hay un factor emocional evidente que él lleva muchos años en el Español, la rivalidad que existe, etcétera, etcétera, y él tiene, supongo, que decidir en este caso, más allá de la oferta económica que le cuadre o no, si va a ser capaz de soportar la tremenda presión popular que va a tener, evidentemente, en el caso de que haga el trasvase al Barça. Se sabe que el Mónaco y el Barça están completamente de acuerdo en el asunto Ansu Fati. Todo está hecho en el lado del jugador, movimiento de préstamo con opción de compra confirmada y detalles finales sobre la cláusula de venta para que el Barça y el Mónaco están negociando, pero que se está arreglando y está prácticamente todo hecho. Solo faltaría que el jugador vuelva de Nueva York y firme. Y vamos a hablar de cifras, porque según se desprende, el Mónaco pagará la cesión de Ansu Fati, de lo que se deduce que se harán cargo de la totalidad de la ficha. Opción de compra de 18 millones de euros y el Barça retiene un 30% de una futura venta en el caso de que se vendiera. Es una muy buena operación, ya que hay una opción de compra no vinculante y desde luego un gran trabajo de Laporta y de Méndez. Lenglet ha vuelto a Barcelona y ha venido a negociar su más que posible salida del Fútbol Club Barcelona. Pero vamos a dar datos. El central de 29 años llegó al Atlético de Madrid en calidad de cedido el pasado curso en busca de protagonismo, un protagonismo que no estaba teniendo en el Fútbol Club Barcelona. A estas alturas de la temporada, el defensa ha disputado 2.876 minutos en los que ha anotado
3 goles y ha dado 2 asistencias, todo con el Atlético de Madrid indudablemente. Además ha sido titular en partidos importantes como en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid o los enfrentamientos en Liga contra el Barcelona. Esto es de resaltar. Sin embargo, el curso aún no ha terminado para el Atlético de Madrid. Los de Simeone van a empezar el próximo 15 de junio su participación en el Mundial de Clubes, hecho que podría alargarse de no caer eliminados en la primera fase pues hasta un mes. La cesión del Lenglet con el Atlético de Madrid termina el 30 de junio, por lo que el central tendría que volver y dejar el campeonato antes de que finalizara. El futbolista quiere evitar esto y que esto ocurra indudablemente, y él está muy a gusto en casa del Atlético de Madrid y quiere seguir a las órdenes del Cholo Simeone. Por este motivo el francés ha llegado el pasado miércoles a la ciudad condal para reunirse con la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona, en caso de ampliar su estancia en el Atlético de Madrid para poder disputar esta nueva competición FIFA. El Barcelona quiere una contraprestación por los partidos que jugará además. De hecho, sin embargo, ambas partes desde luego tienen el objetivo de cerrar la operación lo antes posible. El club rojiblanco también quiere quedarse en propiedad con el jugador más allá del Mundial, pero no quiere pagar o solamente pagar una leve compensación, por lo que deberán llegar a un acuerdo antes de la fecha de inicio. De momento Lenglet tiene contrato con el FC Barcelona hasta el 2027 y prescindir de su elevado sueldo sería muy positivo para el fair play financiero. El comodín del Barça Athletic apunta a Bélgica. El centrocampista de 20 años, Rubén López, no continuará en el filial azulgrana y estudia ofertas del Anderlecht y del Brujas. El Barça está interesado en Mamadou Koné para reforzar el filial y el juvenil. Acaba de cumplir 18 años y está en la Academia Africa Foot. Y ya entrenó alguna vez con el FC Barcelona. El Lorient de la Liga Francesa también pelea por su fichaje. El FC Barcelona pronto definirá los destinos de Pau Víctor y Pablo Torre, concretamente cuando se firme ya el contrato de Ansu Fati con el Mónaco. Estos dos jugadores con los que el club blaugrana está satisfecho, pero que no han gozado de demasiados minutos en el proyecto de Hansi Flick. La prioridad del Barça es abrirles la puerta para que encuentren destino a ser posible, con operaciones de venta, siempre venta y no cesión. Eso sí, pondría cláusula de recompra. Los dos, sobre todo Pau Víctor, manejan ofertas bastante interesantes y deberá cuadrar la parte deportiva y económica para ir solventando sus casos. El club azulgrana no tiene problema alguno con estos dos jugadores, esto hay que decirlo claramente, e incluso también tendrían la posibilidad de seguir en el caso de que no aceptasen su salida este mismo verano, ya que Flick quiere tener una plantilla larga. Eso sí, los dos saben de su situación y también tienen claro que pueden tener oportunidades para acumular muchos más minutos fuera del Camp Nou. La puerta de una cesión también está abierta, pero no es el caso que estaría valorando más el FC Barcelona. El Barcelona valoraría más el traspaso y sobre todo en el caso de Pablo Torre, que debería renovar un año más para no salir con esta modalidad. Pau Víctor es uno de los jugadores que acumula más propuestas en el Barcelona en estos momentos. Los azulgranas ya saben del interés de al menos 5 equipos de primera división y alguna opción en el extranjero, y será el propio futbolista que acabe de tomar la decisión. Se va a priorizar los aspectos deportivos y Pau Víctor irá donde tenga más opciones de jugar. Betis, Celta, Valencia, Sevilla, Mallorca están interesados y su salario podrá ser asumible en muchos de los casos. El giro de 180 grados para Eric García con el FC Barcelona en 2025 ha sido bastante fuerte, porque el jugador de Martorell tiene una temporada restante de contrato y la idea de la directiva es renovarlo por 3 años más.
La operación es blindar a Eric García, que Hansi Flick lo considera un todoterreno. La siguiente noticia no sale de Barcelona, sale del Reino Unido, y todos sabemos que el Barcelona, en teoría, bueno, y no tan en teoría, va a por el portero del Español, por Joan García. El hecho concreto es que había ofertas de la Premier. No es la única oferta de la Premier, pero sí es el club que más apostaba por el portero, el Newcastle. Pues esta noticia filtrada por el Daily Mail afirma que el Newcastle se habría dado por vencido y apunta a otro portero en lugar de Joan García. Estaríamos hablando que se ha decantado por ir a fichar ahora a James Trafford del Burnley. A ver, esto no quiere decir nada, esto no quiere decir nada, pero bueno, podría dejarle el camino libre al FC Barcelona. Yo me vais a permitir, pero sigo pensando que a fecha de hoy, actualmente, el jugador no vendrá al Barcelona, pero a fecha de hoy sigo pensando lo mismo que ayer. Y vamos a explicar algunos de los motivos. Hay, aparte de que el jugador quiera o no quiera venir, porque es decisión del jugador, no del Barcelona, Joan García tiene una serie de condicionantes que podrían complicar su fichaje por el Barcelona. Nada que no sea solucionable, cuidado, pero hay que contar de que en principio sí parece que el portero podría haber dado el ok a los culés. Yo no tengo esa información, me la tendré que creer, pero desde luego sí habría algún tipo de exigencia que complicaría la operación y no es nada económico en sí. Ya sabemos que el portero está en el radar del FC Barcelona, si no, desde luego no iría a ficharlo, y sobre todo como relevo en la portería del Barcelona, posiblemente de Ter Stegen. El guardameta del Español es una de las grandes revelaciones de esta temporada y desde luego sí podría haber dado luz verde a su salida al eterno rival, no necesariamente al eterno rival, vamos a decir su salida, con la condición desde luego que le podría poner al FC Barcelona es clara, que quiere la titularidad asegurada, o por lo menos la posibilidad de combatírsela a los porteros que pueda tener en este momento el Barcelona. Y este es uno de los principales obstáculos que amenazan con frustrar la operación, puesto que el Barcelona sí estaría dispuesto a pagar su cláusula. Desde luego es un bocadito de nata, 25 millones de euros, y ofrecerle hasta que solucione la cuestión de la portería una cesión por lo menos de una temporada, pero el contrato que le ofrecerían sería de 5 años. En este momento no le puede prometer el puesto de número 1 que ocupa Marc-André Ter Stegen, que sigue en el equipo. ¿Tendría que salir el alemán? Bueno, esta es la otra cuestión del debate. Dentro de Barcelona hay dudas sobre el estado del portero alemán. No que físicamente no esté bien, sino que recupere el estado de forma rápido o que por lo menos llegue a ser el portero que era antes de la lesión. Y aquí están las dudas. Porque Ter Stegen tiene contrato hasta 2028 y no piensa dejar el club tras recuperarse de la larga lesión. Eso sí, también Ter Stegen tiene un condicionante, y es que quiere minutos. No los está exigiendo porque él literalmente no lo ha dicho en ninguna declaración, pero es una cuestión evidente. Puede ser el portero de la selección alemana, lo era antes de la lesión, lo que pasa que no pudo jugar precisamente por la lesión. Neuer la dejaba y él era el portero elegido para sustituirlo. No llegó a jugar el partido porque se lesionó. Necesita minutos para continuar siendo el portero de Alemania, y es algo que tampoco el Barcelona en principio le podría garantizar por estas mismas dudas. Veremos a ver cómo termina esto, porque lo que está claro es que Joan García no quiere ni cesiones ni medias promesas. O viene para ser titular o disputar la titularidad,
o no viene, y me parece que es un problema bastante grave que tiene el Barcelona y que no lo tiene solucionado. No entiendo entonces el por qué la renovación de Tec. Esto es lo que se me descuadra. Y hablaremos ahora del portero que se ha quedado más desligado con toda esta situación, que es el propio Iñaki Peña. Ya hemos hablado de lo que sucedió para que perdiera la titularidad, pero sí es cierto que se le ha cerrado la posibilidad de ir a Turquía, al Galatasaray, parece ser, pero tiene ofertas de la Liga Española. Y el Celta de Vigo habría elegido a Iñaki Peña como reemplazo de Vicente Guaita. Estaría dispuesto a pagarle al Barcelona 10 millones de euros. Parece ser que el Fútbol Club Barcelona ya tiene rival para el Gamper. Falta confirmarlo porque no sé si el club lo ha confirmado, pero el rival del Barcelona en el Gamper sería el Como de Cesc Fàbregas. Esto es lo que dicen las noticias. No le he oído al club confirmarlo. Habrá que esperar esta confirmación, pero en principio parece ser el Como. En el Barça Atleti deberían empezar a mentalizarse de lo que les llega ahora en Segunda Federación y adaptarse a una categoría en la que el filial azulgrana jugaba ya desde hace 18 años. Hace 18 años que no ha jugado en una categoría similar. En concreto, desde la campaña 2007-2008, que tenía otro nombre, era entonces la tercera división. Ahora esta tercera división es el equivalente a la Segunda Federación. En aquel Barcelona Athletic, pues, en ese momento llamado Barça B, ascendió a Segunda B con Pep Guardiola en el banquillo, justo antes de que el entrenador ascendiera al primer equipo y lograra todo lo que logró a posteriori. La apuesta por Guardiola se sabe que fue bastante arriesgada, y ya sobre todo por parte de Joan Laporta, para devolver al Barcelona o al Barça B en aquel momento a Segunda División B, después de que el año anterior el filial azulgrana hubiera descendido a Tercera División con Quique Costas como entrenador. El presidente azulgrana apostó por un Pep Guardiola sin ningún tipo de experiencia en los banquillos y la apuesta le salió bien, tan bien que terminó de entrenador en el primer equipo. Y desde luego, un año después del descenso, el filial azulgrana cumplió el objetivo y quedó primero, superando las dos eliminatorias de playoff, porque en aquel momento también el primero jugaba playoff de ascenso. Sobre todo porque no se había dado el cambio de formato, y antes de este cambio de formato de las categorías inferiores del fútbol español, el Barcelona Atleti no le sirvió para nada quedar primero de grupo, del grupo quinto de Tercera División, para subir de categoría, puesto que ya os he dicho que había que jugar, aun siendo campeón, una eliminatoria. Ser el campeón catalán le otorgaba la ventaja solamente de tener el campo a favor en las dos eliminatorias que tuvo que jugar para subir. El segundo de esa temporada fue el Sant Andreu, que también logró el ascenso, mientras que el Reus Deportivo y el Sant Boià cayeron en los playoffs. Pero proseguimos con esta historia. El conjunto culé regresó a Segunda B tras clasificar y quedar primero en la temporada regular con 83 puntos, 25 victorias, 8 empates y solamente 5 derrotas, a un punto por encima de Sant Andreu. En el playoff de ascenso superó al Castillo Club de Fútbol, equipo canario, en la primera eliminatoria por los resultados de 0-0, 6-0, y al Barbastro en la segunda y definitiva por los resultados de 0-1 y 2-0, logrando así volver a la categoría de bronce del fútbol español. Vamos a analizar un poquito qué plantilla tenía ese Barcelona o ese Barça B en estos momentos. En este equipo de Guardiola, desde luego, había varios jugadores que luego tuvieron un gran impacto en la primera plantilla y en la historia del Fútbol Club Barcelona. Dos de los más recordados que salieron de ese equipo que logró el ascenso fueron Sergio Busquets y Pedro Rodríguez, Pedrito, en los que el entrenador Guardiola había apostado sin ningún tipo de temor alguno
la temporada siguiente cuando ya era entrenador del primer equipo azulgrana. Pero no fueron los únicos futbolistas que acabaron teniendo una gran carrera, ya que en ese Barcelona Athletic también jugaban otros futbolistas que fueron, bueno, vamos a decir, importantes o relativamente importantes, como el portero Oyer Olazábal, ex del Granada, Real Sociedad, Levante y Español; Alberto Botía, internacional español que jugó en el Sporting, Sevilla, entre otros; Marc Valiente, con recorrido entre primera y segunda división; Marc Rosas, que jugó muchos años en México; Víctor Sánchez, futbolista que estuvo 9 campañas en el Español de Barcelona; Xavi Torres, con carrera en primera división; Víctor Vázquez, con gran experiencia jugando por todo el mundo; y Jefren Suárez, que estuvo varias temporadas en el primer equipo. Vamos a mirar un poco por encima cómo les ha ido a los jugadores que abandonaron la disciplina del FC Barcelona la pasada temporada, pero solo los que han tenido incidencia, porque hay jugadores como Chadi Riad, Sergiño Dest, Julián Araujo, Mika Fayé, Clement Lenglet, Alex Valle o Stanis Pedrola, que desde luego no han tenido incidencia. Pero sí vamos a analizar los casos de Sergi Roberto, Marcos Alonso, Joao Cancelo, Ilkay Gundogan, Oriol Romeu, Víctor Roque, Joao Félix, Omar Guiu. Vamos a hacer una breve reseña y vamos a empezar con Sergi Roberto, que está actualmente en el Como. Ya sabemos que era el excapitán del FC Barcelona, que había jugado 14 temporadas hasta que tuvo que salir del FC Barcelona y que lo recogió el Como de Cesc Fábregas. En Italia ha sido importante en la primera parte de la liga, pero en la segunda parte no, porque ha estado con muchas lesiones. Le han impedido tener continuidad. Ha acabado su primer curso en el Como con 13 partidos jugados en los que ha repartido una asistencia. El segundo jugador es Marcos Alonso, actualmente en el Celta de Vigo. Es un jugador que ha tenido una buena campaña y buen rendimiento en el Celta de Vigo, siendo uno de las revelaciones de la temporada en el equipo celtiña. Ha ayudado desde luego al Celta a volver a Europa y con Giraldez ha disputado 33 partidos, marcando 4 goles y siendo fundamental en la defensa celeste. El tercero es, como no, Joao Cancelo. Algunos echarán las manos a la cabeza, pues vamos a hablar de Cancelo, que en este momento está en el Al Hilal. La continuidad de Cancelo generó dudas la pasada temporada y durante unas semanas de mercado que pudo volver al Barcelona, pero el portugués no quería seguir en el Manchester y al final, ante la tardanza del Barcelona, optó por fichar por Arabia Saudí. En este país ha marcado 2 goles, pero ha repartido 10 asistencias en 34 partidos y en unas semanas va a jugar el Mundial de Clubes. En cuarto lugar estamos con Ilkay Gundogan, que está en el Manchester City. La salida de Gundogan fue de las más sorpresivas y comentadas, pero la verdad es que tenía una ficha altísima. No es cierto que hiciera tan mala temporada, pero sí generó dudas, y la llegada de Dani Olmo justificó su vuelta a la Premier, su vuelta al City. Con Guardiola ha vuelto a ser importante, aunque el City ha estado de bajón bastante, ha bajado bastante el nivel, pero esta temporada el alemán ha marcado 3 goles y ha repartido 6 asistencias en 50 partidos. Seguimos con la lista y vamos con Oriol Romeu, jugador que ha venido cedido lo cedió el Barcelona al Girona y ha vuelto a la plantilla azulgrana y creo que no va a tardar demasiado en volver a salir. El jugador decidió ir al Girona esta temporada después de un año en el que fue de más a menos. Empezó bien, pero al final se fue difuminando, ya casi al principio se fue difuminando y terminó hasta de desaparecer. El jugador, a pesar de ser importante en Girona, no se ha ganado el papel de titular indiscutible y ha jugado 31 partidos
y desde luego ya ha vuelto a Barcelona, pero se está mirando a ver lo que se hace con él. En sexto lugar tenemos en nuestra lista particular a Víctor Roque, que ha pasado del Barcelona al Betis y al Palmeiras. Salió rumbo primero al Betis buscando minutos, pero una oferta importante desde Brasil hizo que decidiera regresar ni más ni menos que al Palmeiras. El delantero ha metido esta temporada 7 goles con los andaluces en 33 partidos y suma 3 goles más en los 18 encuentros con el equipo brasileño. Otro de los jugadores que tuvo buenos números, pero que parece que a la gente se le quedó mala sensación. Y vamos a hablar de Joao Félix, que no ha encontrado su sitio ni en el Chelsea ni en la cesión en Milán. Porque al igual que Cancelo, la opción de Joao Félix pues estuvo bastante tiempo en el alero para quedarse en el Barcelona, pero finalmente tuvo que ir al primer equipo que se le presentó, que fue el Chelsea. En Londres no ha tenido papel protagonista y a mitad de temporada sale cedido para el Milán. Con los Blue, con el Chelsea, ha marcado 7 goles en 20 partidos y ha registrado 3 goles más como jugador del Milan en 21 encuentros más, y la verdad es que tampoco ha encontrado su sitio. Vamos con el último de mi lista particular, o de la lista de la noticia, que es Mark Yu, jugador en el Chelsea. Mark Yu se ha visto atraído por el proyecto del Chelsea y por el dinero, y jugar minutos, indudablemente, una vez que de renovar con el Barcelona, y salió rumbo a Londres, donde no ha tenido mucha confianza por parte del entrenador. Su papel ha sido bastante secundario, aunque ha logrado tener números buenos. La verdad es que los números son buenos de cara a puerta, puesto que ha marcado 6 goles en 14 partidos. Pero ahora se está hablando, y lo veremos creo que en las noticias, de una posible salida de cesión. El jugador Josef Enríquez es el perfil elegido por el Alavés para reforzar el lateral izquierdo. El jugador proviene del Real Madrid Castilla 2005, es un futbolista con gran proyección y es ya internacional por Marruecos. El Everton ha activado la cláusula de compra de 15 millones de euros por Charlie Alcaraz del Flamengo. 3 millones más de complementos más como paquete o parte del paquete, cuyo acuerdo cerrarán próximamente. Se cree que el Chelsea podría cerrar pronto el acuerdo con el jugador Liam Delap, después de mantener conversaciones positivas con el delantero nuevamente esta misma semana. Delap da su preferencia al proyecto del Chelsea y ahora se espera que siga con pasos formales este proceso, incluida la activación de la cláusula de liberación del jugador por 30 millones de euros. El acuerdo está en marcha. El Arsenal ha movido ficha y ha iniciado las conversaciones para lograr un acuerdo para el fichaje de Benjamín Sesko. Siempre, desde luego, el jugador ha estado en las posiciones clave de las listas del Arsenal. Incluso se intentó su fichaje en el mercado de invierno, habiendo sido rechazado por su club de origen. Y ahora Sesko posiblemente podría llegar al Arsenal para la temporada que viene. El Real Madrid acaba de lograr un acuerdo total con el Liverpool para la liberación de Arnold. Asumirá el club blanco la totalidad del salario del jugador, que renuncia a algo de dinero por los impuestos. Habrá compensación adicional al Liverpool, no sé las cantidades, pero Arnold jugará con el Real Madrid el Mundial de Clubes. El acuerdo entre el Atlético de Madrid y Johnny Cardoso es inminente. Según cuenta Isaac Suárez, tras la final europea del Atlético de Madrid, tiene vía libre para acelerar por el mediocentro. Ahora se entiende que es el momento para lanzarse al fichaje. Según informa el mismo periodista, el jugador quiere unirse al Atleti y su voluntad es recalar en el Metropolitano.
Daniel Cummins se unirá al West Ham el 1 de julio, acuerdo totalmente cerrado. El talento del jugador del Celtic ha marcado esta temporada, como digo, con talento, 30 goles. Ha hecho su debut en la Liga de Campeones en el Villa Park y se ha completado el examen médico. El acuerdo, como digo, está cerrado y el Celtic va a recibir una compensación por formación del jugador de 300.000 libras. El Ipswich Town habría pedido al Chelsea la cesión de Mark Hughes como objetivo prioritario. Es uno de los perfiles deseados por McKenna, su entrenador. Otra historia aparte es el interés del Chelsea por el jugador del Ipswich Town, Liam Delap, pero los clubes tienen muy buena relación y el Ipswich Town estaría presionando también por Mark Hughes. Es posible que sea una especie de cambio incluso. Y en consonancia con la noticia anterior, el Chelsea estaría cerca de concretar el acuerdo con Liam Delap, mientras que se completan los detalles del contrato a largo plazo con sus agentes. A largo plazo quiere decir de larga duración, un contrato de larga duración. La apreciación de Enzo Maresca y el fútbol han marcado la diferencia, ya que el Chelsea está listo para activar la cláusula de rescisión del jugador, que es de 30 millones de euros. Se esperan acontecimientos en breve. El Atlético de Madrid habría alcanzado un principio de acuerdo con Darwin Núñez. El jugador uruguayo solo quiere jugar con el Cholo Simeone y habría rechazado ofertas de Nápoles y Al-Hilal. Hace apenas unas horas el jugador se habría despedido incluso de Liverpool por las redes sociales. El Al-Nassr de Arabia Saudí podría haber entrado en la puja por Luis Díaz. Sería posible sustituto de Cristiano Ronaldo. Es oficial, Rosario Central anunciará en breve a Di María como nuevo refuerzo. Llegará después del Mundial de Clubes. Y volvemos con el Atleti. El acuerdo con un jugador español es total. Estamos hablando de Alejandro Grimaldo. El jugador ve en el Atleti un proyecto ambicioso y la oportunidad de jugar en un club considerado top. Los rojiblancos preparan una primera oferta de aproximadamente 25 millones de euros. Alejandro Grimaldo estaría presionando por su salida. Sabe que los colchoneros necesitan desesperadamente refuerzos en esa posición y quiere jugar el Mundial de Clubes. También es noticia oficial que el Bayern Múnich ha anunciado el fichaje de Jonathan Tah. Los bávaros se adelantan al FC Barcelona y al Madrid en la contratación del jugador alemán. Ahora vamos con unas cuantas de entrenadores. La primera es que el Nápoles le ha ofrecido a Antonio Conte mejorar su salario actual como parte del plan para que se quede en el club. El presidente de Laurentiis ha hecho todo lo posible con fichajes importantes como Kevin De Bruyne, por ejemplo, aunque no está del todo cerrado Kevin De Bruyne. Y sobre todo un salario más alto podría provocar que el entrenador permaneciera en el conjunto napolitano. El Atalanta italiano está también evaluando al entrenador Stefano Poli. Las partes han tenido ya contacto exploratorio inicial. Es uno de los candidatos para sustituir a Gasparini. Pioli tiene contrato actualmente con el Al-Nassr, que expirará en el 2027. Maximiliano Allegri acaba de firmar como nuevo entrenador del AC Milán. Ha habido una reunión con Giorgio Furlani y con Igor Tare y Allegri y Giovanni Branchi, con todos los contratos sellados y firmados. Allegri regresa al club con un acuerdo para seguir adelante con un nuevo proyecto. Y con esta noticia finalizamos, no sin antes recordaros, por favor, que me dejéis vuestros comentarios más abajo en la caja de comentarios. Ya sé que voy retrasado contestando, pero voy en medida de lo que puedo contestando. Que no olvidéis tampoco de darle vuestro like al vídeo, es muy importante. Mientras oís la intro, dejáis el like. Y sobre todo, si veis por primera vez el canal, sabed que se llama Nuevos Culés, que yo me llamo Raúl y que no perdéis nada suscribiéndoos.
Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo, Dios mediante, que creo que será mañana viernes. Espero por lo menos que así sea. Chicos, chicas, portaros bien y visca el Barça.